Doctor, gracias por recibirme de nuevo. Sé que esto debe sonar repetitivo, pero no puedo seguir así. No puedo. Cada noche es lo mismo, o peor. Mi apartamento, el lugar donde se supone que debo sentirme seguro, se ha convertido en una especie de trampa. Una trampa sombría de la que no puedo escapar cuando llega la madrugada. Vivo solo, como ya le he contado. Mi apartamento está en un edificio antiguo en el centro de Madrid, cerca de la Plaza Mayor. Es un segundo piso. No es grande, pero siempre me ha parecido suficiente. Un salón, una cocina pequeña, un baño y mi dormitorio. Lo tengo decorado de forma sencilla, funcional. Nada que llame la atención. Llevo viviendo allí casi 5 años, y hasta hace unos meses nunca había tenido un problema. Era mi refugio, mi espacio. Ahora lo siento como una jaula. Mi rutina es bastante monótona. Trabajo de 9 a 6, llego a casa, ceno algo rápido, veo alguna serie o leo un poco y me acuesto. Siempre intento acostarme a la misma hora, alrededor de las 11:30, para asegurarme de dormir mis 8 horas. Necesito estar descansado para el trabajo, pero últimamente la idea de la cama, de la oscuridad, me produce un escalofrío que no puedo controlar. Todo empezó hace unas 10 semanas, si no me falla la memoria. Era un martes. Había sido un día normal, sin estrés particular. Cené, vi un documental y me fui a la cama. Me quedé dormido sin problemas. Recuerdo que la noche estaba tranquila. Apenas se oían los ruidos habituales de la ciudad, un coche lejano, el murmullo de algún vecino. Me sentía relajado. Entonces, de repente, desperté. O al menos, eso creí. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba de la farola de la calle a través de la ventana. Mis ojos estaban abiertos. Podía ver los contornos de mis muebles, la silla con la ropa del día siguiente, la estantería con mis libros. Todo era familiar, pero algo estaba mal, muy mal. Intenté moverme, quise girar la cabeza, levantar un brazo, cualquier cosa, pero no pude. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en plomo, pesado, inerte, anclado al colchón. Mis músculos no respondían. Lo intenté con más fuerza, con desesperación. Intenté mover los dedos de los pies, las manos, nada. Ni un espasmo, ni una contracción. Estaba completamente paralizado. El pánico empezó a crecer en mi pecho. Un pánico frío, silencioso, porque ni siquiera podía gritar. Mi garganta estaba cerrada, como si alguien me hubiera apretado con una mano invisible. Intenté respirar hondo, pero sentía una presión inmensa sobre mi pecho, como si un peso enorme estuviera aplastando. Cada inhalación era un esfuerzo, superficial y entrecortado. Era una sensación asfixiante, doctor, como si el aire no pudiera llegar a mis pulmones por completo. Y entonces lo vi, al pie de mi cama, una figura. Era una silueta oscura, más oscura que la propia oscuridad de la habitación. No tenía rasgos definidos, no podía distinguir un rostro, ni ropa, ni siquiera una forma humana clara. Era solo una masa de sombra, densa y profunda, que contrastaba con la penumbra grisácea del resto del cuarto. Estaba allí, inmóvil, observándome. Podía sentir su mirada, a pesar de que no tenía ojos visibles. Una mirada fría, penetrante, que taladraba mi ser. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza brutal, golpeando contra mis costillas, un tambor desbocado en mi pecho inmóvil. El sudor frío me empapó la frente y la espalda. Quería gritar, quería pedir ayuda, quería moverme, quería cerrar los ojos y hacer que desapareciera, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, un prisionero en mi cama, frente a esa cosa. La figura no se movía, solo estaba allí, en silencio absoluto. Un silencio que no era el silencio normal de la noche, sino un silencio opresivo, cargado, como si absorbiera todo el sonido a su alrededor. No había ni el más mínimo crujido del edificio, ni el zumbido de la nevera, ni el lejano eco de la ciudad. Solo el latido frenético de mi propio corazón y esa presencia muda. El tiempo se estiró, se hizo infinito. No sé cuánto duró aquello, minutos que parecieron horas, o quizás solo segundos que se grabaron a fuego en mi memoria. La figura seguía allí, inmutable, y yo, inmovilizado, solo podía mirarla. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando encontrar una explicación, una salida, cualquier cosa que me dijera que no era real, que era un sueño, una pesadilla. Pero la realidad de la habitación, la familiaridad de mis muebles, el frío del aire en mi piel, todo me decía que estaba despierto. Y entonces, la sombra se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible al principio. Un deslizamiento. No caminó, no levitó, simplemente se deslizó, como si no tuviera peso, como si fuera una mancha de tinta que se extendía por el suelo. Se acercó a mi cama. Cada centímetro que avanzaba era una tortura. La presión en mi pecho se intensificó. Mi respiración se volvió aún más superficial. Sentía un frío gélido que emanaba de ella. Un frío que no era físico, sino que calaba hasta los huesos, hasta el alma. Era un frío de muerte, de vacío. Se detuvo justo al lado de la cama,
a mi derecha. Estaba tan cerca que, si hubiera podido mover la cabeza, la habría tenido a escasos centímetros de mi rostro. Su altura era considerable, quizás un poco más alta que yo. Seguía siendo una silueta, sin detalles, pero su proximidad la hacía aún más aterrador. Podía sentir su aliento, o lo que fuera, sobre mi cara. Un aliento que no tenía olor, pero que era pesado y denso, como el aire viciado de una tumba. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Sentía que me escudriñaba, que me analizaba, que penetraba en mis pensamientos más profundos. Y en ese momento, doctor, sentí algo que no puedo describir con palabras. Una sensación de maldad pura, de una intención oscura y primordial. No era solo miedo, era terror existencial. La certeza de que lo que estaba frente a mí no era de este mundo, y que su propósito no era benigno. Mis ojos, abiertos de par en par, intentaban buscar algún detalle, alguna forma que me permitiera comprender. Pero no había nada, solo esa oscuridad absoluta, esa ausencia de luz y forma, que era en sí misma una presencia tangible y aterradora. El tiempo se detuvo de nuevo. Estábamos así, yo paralizado, ella inmóvil a mi lado, por lo que parecieron siglos. La presión en mi pecho era insoportable. Sentía que mi corazón iba a estallar. Mis músculos temblaban internamente, aunque por fuera no se movía ni un milímetro. Estaba al borde del colapso. Y de repente, tan abruptamente como había comenzado, la parálisis cesó. Fue como si una mano invisible me soltara. Mis músculos se contrajeron violentamente. Mi cuerpo dio un respingo. Jadeé, aspirando grandes bocanadas de aire, tosiendo, mi garganta raspada. Mi corazón seguía desbocado, pero ahora podía sentirlo, podía moverme. Me incorporé de golpe en la cama, sudando frío, temblando incontrolablemente. Mis ojos se dirigieron inmediatamente al lugar donde había estado la figura. No había nada. La esquina de la cama estaba vacía. La habitación estaba igual que antes, en penumbra, con la luz de la farola filtrándose por la ventana. Los muebles estaban en su sitio. El silencio había vuelto a ser el silencio normal de la noche, con los ruidos lejanos de la ciudad. Pero yo no estaba normal. Mi cuerpo entero vibraba con la adrenalina y el terror. Me froté los brazos, intentando disipar el frío que aún sentía en mis huesos. Miré a mi alrededor, una y otra vez, buscando cualquier indicio, cualquier sombra que pudiera confirmar lo que había visto, pero no había nada. Me levanté de la cama, mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Encendí la luz de la mesita de noche. La habitación se inundó de una luz cálida y familiar, pero no conseguía disipar la sensación de horror que me oprimía. Abrí la puerta del dormitorio y encendí todas las luces de la casa. El salón, la cocina, el baño. Quería luz, quería ahuyentar las sombras. Recorrí el apartamento revisando cada rincón. Miré debajo de la cama, dentro de los armarios, detrás de las cortinas. Irracional, lo sé, pero necesitaba asegurarme. Necesitaba que mi cerebro confirmara que no había nada, que había sido solo una pesadilla. Pero la sensación de su presencia, de esa oscuridad gélida, no se iba. Se había quedado impregnada en el aire, en las paredes, en mi propia piel. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé sentado en el sofá del salón con todas las luces encendidas, mirando fijamente la puerta del dormitorio, esperando, temiendo, que esa sombra volviera a aparecer. Los días siguientes fueron un infierno. Estaba agotado, irritable. La imagen de esa figura se repetía una y otra vez en mi mente. Intentaba racionalizarlo, doctor. Pensé en la parálisis del sueño, en las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Leí artículos, vi videos. Me convencí de que era una experiencia común, aterradora, sí, pero explicable, que mi mente me había jugado una mala pasada por el estrés o la fatiga. Pero la sensación de que era algo más, de que era real, persistía. Y luego volvió a pasar. Una semana después, casi a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. Esta vez estaba preparado, o al menos eso creía. Había intentado dormir con una luz tenue encendida, pero la ansiedad no me dejaba conciliar el sueño. Apagué la luz pensando que quizás la luz misma estaba alterando mi ciclo. Me desperté de nuevo, paralizado. La misma presión en el pecho, la misma incapacidad para moverme, para gritar. Y allí estaba, al pie de la cama, la misma figura oscura, inmóvil, observándome. Esta vez la sensación de frío era aún más intensa. Sentía que el aire a mi alrededor se había vuelto denso y pesado, casi irrespirable. La oscuridad de la figura parecía más profunda, más absoluta, y su quietud era una quietud que gritaba amenaza. Mi mente, aunque aterrorizada, intentó luchar. Me dije a mí mismo que era una alucinación, que no era real, que si me calmaba, desaparecería. Pero no desaparecía. Seguía allí, impasible, como si esperara algo. Y entonces volvió a deslizarse, lento, silencioso, inexorable. Se acercó a mi cama, se detuvo a mi lado. Esta vez la sentí más cerca, como si su masa oscura estuviera invadiendo mi espacio personal, casi tocándome.
Sentía el aire frío que emanaba de ella en mi rostro, en mi cuello. Era una sensación tan vívida, tan real, que no podía ser una simple ilusión. Esta vez, doctor, tuve la sensación de que la figura se inclinaba sobre mí. No pude ver el movimiento, pero la oscuridad se hizo más densa justo encima de mi cara. Y sentí, lo juro, sentí como si algo, una especie de aliento o una exhalación gélida, rozara mi frente. No era un toque físico, no era una presión, sino una especie de roce etéreo, helado, que me caló hasta los huesos. El terror me invadió por completo. Mis ojos intentaron cerrarse, pero no pude. Estaban fijos en esa oscuridad que me envolvía. Sentía que mi alma se encogía, que se desdibujaba bajo su presencia. Quería morir en ese instante antes que seguir sintiendo esa invasión. Y de nuevo, la liberación, brusca, violenta. Me levanté gritando esta vez, un grito ahogado y ronco que apenas salió de mi garganta. Encendí las luces, temblando, sudando. La habitación estaba vacía. Desde entonces, doctor, ha sucedido casi todas las noches. No siempre con la misma intensidad, no siempre con la figura acercándose. A veces solo está al pie de la cama, observando. Otras veces se desliza hasta mi lado y se queda allí, inmóvil. Pero siempre está. Siempre es la misma hora. Siempre es la misma sensación de parálisis, de presión, de frío. He intentado de todo. Dormir boca abajo, dormir con las luces encendidas, con la televisión puesta. He cambiado la disposición de mi cama. He puesto amuletos que me dio una amiga supersticiosa. Nada funciona. La figura sigue apareciendo. Mi vida se ha convertido en un ciclo de terror y agotamiento. Me paso el día con ojeras, con la mente nublada. En el trabajo apenas puedo concentrarme. Mis compañeros me preguntan si estoy bien, si me pasa algo. Les digo que no, que solo estoy un poco estresado, pero sé que no me creen. Estoy perdiendo peso, mi apetito ha desaparecido. Lo peor es que mi apartamento, mi hogar, se ha transformado en un lugar de pavor. Cada vez que cruzo la puerta, siento una opresión en el pecho. Cada sombra, cada crujido del viejo edificio, me pone los pelos de punta. Me siento observado incluso durante el día. Tengo la sensación de que esa cosa no solo aparece por la noche, sino que está siempre ahí, latente, esperando el momento de la oscuridad para manifestarse. He intentado quedarme despierto, pero el agotamiento me vence. Me quedo dormido en el sofá, en la silla, y me despierto con la misma parálisis, la misma figura. Es como si el sueño ya no fuera un refugio, sino una puerta que se abre para ella. La semana pasada sucedió algo diferente. La figura se acercó, como de costumbre. Se detuvo a mi lado, y esta vez sentí una especie de susurro. No eran palabras, no era un idioma que pudiera entender. Era un sonido gutural, bajo, como un roce de aire viciado, pero que resonaba directamente en mi mente. No pude distinguir nada, pero la sensación que me transmitió fue de una malicia profunda, de un conocimiento antiguo y perverso. Fue como si me estuviera hablando sin palabras, comunicando su presencia, su derecho a estar allí. Después de eso, la parálisis duró más, mucho más. Sentía que mi cuerpo se enfriaba, que mis extremidades se entumecían. La presión en mi pecho era tan fuerte que pensé que iba a morir asfixiado, y la oscuridad de la figura parecía absorber la poca luz que se filtraba de la calle. Era una oscuridad viva que me envolvía. Cuando finalmente pude moverme, estaba empapado en sudor, mi corazón a punto de salirse del pecho. Me levanté y corrí al baño a vomitar. Estaba tan aterrorizado que mi cuerpo no pudo soportarlo. Doctor, no sé qué hacer. No puedo dormir. No puedo vivir en mi apartamento. He pensado en mudarme, en irme a otra ciudad. Pero, ¿y si me sigue? ¿Y si no es el apartamento, sino yo? ¿Y si esta cosa se ha adherido a mí? Necesito una explicación. Necesito que me diga qué es esto. ¿Estoy volviéndome loco? ¿Es solo mi mente jugándome una mala pasada, como dicen los artículos? Pero se siente tan real, demasiado real. Siento que no estoy seguro en ningún sitio, que esa oscuridad me persigue. Cada noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y rezo para no despertar paralizado. Pero sé que lo haré. Sé que ella estará allí, esperándome en la oscuridad de mi habitación, al pie de mi cama. Y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Siento que mi mente se está deshilachando, que estoy perdiendo el control. Mi apartamento ya no es mi hogar. Es una trampa, y yo soy el ratón, y no sé qué quiere esa sombra de mí. No sé qué va a hacer la próxima vez que se acerque. Y eso, doctor, es lo que más me aterroriza, no saber.